conoce en el podcast, cuando estás en el 1%, entonces la gente dice, ¿usted cómo se siente en la campaña? Si usted no tiene chance de ganar. Y resulta que yo siempre estuve en la vida en el 1%. Y aquí estoy. A mí nadie me regaló nada nunca. Siempre es posible salir adelante. Si la causa es noble, si vale la pena, si le metes ganas y si sabes lo que hay que hacer. Lo que yo soy se lo debo a mi madre y a una máquina de coser con la que me sacó adelante. Y me decía, tienes que ser importante para que tu padre te reconozca. Porque yo era hijo negado. Nos decían bastardos, hijos naturales en esa época. Papá, yo he estado pensando, acaba de tener el bachillerato, en qué estudiar en la universidad. Y me dijo, le ahorro el discurso, o estudia medicina en la universidad donde estudió su padre, no vuelva nunca. Fui feliz el día que firmamos el acuerdo, porque pensé, como millones de colombianos, que habíamos logrado salvar vidas, la paz. Luego lo echaron a perder en el gobierno del Centro Democrático. Decidieron hacer trizas la paz. Llenaron de miedo y de mentiras a la gente. Hay que decir eso porque es cierto. Y en este gobierno, el presidente Petro decidió hacer otra cosa con otro método, que él llamó la paz total. Y como eso no tenía reglas de juego ni marco jurídico, y metió en un salpicón a la ELN y a las bandas de Medellín y al Clan del Golfo, y como si todo eso fuera lo mismo, porque no basta la buena voluntad. Hace 5 años llegaron a mi apartamento Iván Cepeda, que ha sido mi amigo y era mi compañero, con el senador Gustavo Petro, que era también mi compañero en el Senado, a pedirme que apoyara a Petro. Después de que voto por el presidente Petro, a mí me pareció insólito, por decirlo menos, que cuando yo participé en la consulta, él sale y dice que votar por mí era ilegítimo. O sea, prohibió votar por mí, al pacto del que yo soy fundador. ¿Sabe qué aprendí yo? Ajá. En Londres, como quizá usted sabe, los vehículos, los carros tienen el timón a la derecha. Sí, sí. Y se conduce por la izquierda, al revés de lo que hacemos en el resto del mundo. Y yo aprendí que así hay que gobernar a Colombia, con el timón a la derecha, pero por el carril izquierdo, para recuperar el orden y la seguridad. Yo me pregunto por qué ni Sergio, ni Claudia, ni Luis Gilberto, ni Roy logramos generar la pasión que generan los dos extremos. Es por el miedo, porque nosotros no queremos sembrar miedo, nosotros queremos evitar el odio, queremos que Colombia tenga un gobierno que una, que sane heridas, un país que funcione. Hay gente que tiene miedo al fantasma del comunismo. Entonces dice, si voto por Cepeda, voy a perder lo que tengo. Entonces votan por la derecha. Y otros tienen miedo al regreso del paramilitarismo, a los falsos positivos, a la violencia, o a perder la esperanza que les ha dado el gobierno Petro de poder tener futuro, de ese cambio social, de salir de la miseria, de la pobreza, del anonimato, del abandono, de la humillación. Entonces los dos sectores tienen miedo, miedo al otro. Si gana uno de los dos, cualquiera, el país se va a dividir. Y un país roto es un país que no funciona. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera, para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Hindú, una bebida que, como nosotros, te invita a realizar una pausa, a tomarte un respiro y a regalarte unos minutos para ti, para contemplar lo que somos y sentimos de verdad. Roy Barreras, bienvenido a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Laura, muchas gracias a los internautas, se llaman así ahora, ¿no? Pues sí. De La Lupa en este podcast. Muy chévere comunicarnos. Esta es la cámara, ¿verdad? Sí, pero mejor si me miras. No, pero claro que es mejor Sí, a la cámara mirar a Laura que a también. la cámara, pero a veces se nos olvida que detrás de esa cámara hay miles de personas que te siguen en este podcast. De manera que gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus móviles, a sus tablets, para contarles lo que quiero hacer con Colombia. ¿Y cómo va por estos días la campaña? Como, digamos que yo te contaba que han venido varios candidatos y bueno, siempre es un privilegio y un honor que le abran un espacio a estos nuevos formatos, sobre todo porque sé el corre-corre tan tremendo que es por estos días, ¿no? Y ya tan cercano a la primera vuelta. Laura, yo soy un hombre feliz y bendecido. Ahora, antes de cámara, Mm. le contaba que yo tengo 5 hijos, tengo 2 nietos, tengo una gata, se llama Aurora. Buen nombre, Aurora. Sí, se lo puso mi esposa. Yo no tengo sino gratitud con la vida, en verdad. Mm. Yo
La historia de mi vida es una historia como la de 10 millones de colombianos. Yo nací en un barrio que se llama Las Cruces, aquí en Bogotá. Ujú, Soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Mi abuelo era un campesino. Y a mí me pareció un milagro estar aquí conversando con usted. mm, Me pareció un milagro haber sido presidente del Congreso en 2 ocasiones, porque la mayoría de mis compañeros de barrio no lograron salir adelante. mm, Lo que yo soy se lo debo a mi madre y a una máquina de coser con la que me sacó adelante. Y yo, pues, aprendí a trabajar muy joven. Fui mesero, fui panadero, fui mm, taxista. Me pagué mi carrera como médico en la Universidad Nacional. Trabajé 20 años en hospitales públicos y conocí lo que es la vida, el dolor, salvar vidas. Y eso me ha llenado de sentido. Esta campaña es igual a ese ejercicio. Yo estoy aquí porque pienso que se pueden salvar vidas mm, y creo que este fenómeno de polarización extrema en que está Colombia, donde es el miedo en que impulsa el voto de la gente, el miedo divide, mm, el miedo polariza y un país polarizado es dividido, roto, fracturado. mm, Hay gente que tiene miedo al fantasma del comunismo. Entonces dice, si voto por Cepeda, voy a perder lo que tengo. Entonces votan por la derecha. Y otros tienen miedo al regreso del paramilitarismo, a los falsos positivos, a la violencia, o a perder la esperanza que les ha dado el gobierno Petro de poder tener futuro, de ese cambio social, de salir de la miseria, de la pobreza, del anonimato, del abandono, de la humillación. Entonces los dos sectores tienen miedo, miedo al otro. ujú, Si gana uno de los dos, cualquiera, el país se va a dividir. Y un país roto es un país que no funciona. Es un país donde no se pueden resolver los problemas porque tendría una oposición feroz del otro lado. Y yo, el país me conoce, sabe que donde yo estoy las cosas funcionen. Yo sé unir el país, yo sé sanar heridas, soy médico, lo he hecho. Y estaré en ese tarjetón con el propósito de evitarle a Colombia esa fractura, Laura, porque mm. un país roto, pues es un país ingobernable. Gobernar es resolver los problemas. Y un país que no funciona, porque el gobierno no funciona, pues entonces no hay con qué pagar los salarios de los médicos, de los policías, de los maestros, no hay con qué pagar los subsidios porque no funciona la economía, porque no hay inversión, no hay con Mm, qué construir la vivienda, los puertos, los aeropuertos, no hay con qué dar crédito, no funciona la seguridad. El país, yo no quiero un país que sea un gobierno imposible y un país sí. imposible, yo quiero un país que funcione y por eso estoy y sigo en ese tarjetón y todavía estamos a tiempo de evitar que el país se divida. Roy, yo creo que tu historia personal es fascinante en muchos sentidos. Ahorita contabas un poco así muy, muy por encima, pero tú decías, yo logré salir adelante a diferencia de muchas personas que se criaron conmigo y que se quedaron en ese camino un poco en lo mismo. ¿Qué crees tú o qué característica tuya crees que es la que te ha permitido salir de ahí y hacer todo lo que has hecho? Una característica tuya muy personal. No, definitivamente no tengo duda. Se lo dije ahora, Laura, se lo debo a mi madre. Mire, mi madre ¿Qué tenía tenía tu mamá? tercero de primaria, una mujer muy inteligente, pero me hizo dos regalos muy grandes. Ajá. El primero, muy pequeño, a los 3 años, sacó a crédito, me acuerdo, una enciclopedia que se llama, todavía la tengo, El Mundo de los Niños. Y esa enciclopedia tenía un tomo, el tomo número 7, que se llama Hombres y Hechos Famosos. Ujú, Ahí yo aprendí a leer. ujú, Y mi madre me leía biografías infantiles de cuento, de Bolívar, de Napoleón, de Alejandro Magno. Y me decía, tienes que ser importante mm, para que tu padre te reconozca, porque yo era hijo negado. ujú. Eh, Nos decían bastardos, hijos naturales en esa época. Pero ella se enamoró para siempre, es increíble, de un estudiante de medicina que después fue médico, jefe de cirugía, fue mi padre. Yo lo conocí en la adolescencia. Entonces ella me dijo siempre, estudiar es la clave. Tienes que ser el mejor para que puedas ser alguien. Bueno, la motivación de ella era un poco telenovela mexicana, era que mi padre me reconociera y que estuviera Tenía sus orgulloso. propias heridas. Sí, Sí, pero era la ilusión de que se le claro. reconociera. Yo, por supuesto, hoy, la verdad, pues me hubiera importado nada que me hubiera reconocido el padre.
en Pero esa ¿tú crees que no hubo algo de esa motivación de tu mamá que también fue un poco heredada y todo lo que has hecho también ha sido, pues no tan bien, pero ha tenido como una carga también de querer ser reconocido o de haber querido? ese es Jung y es Freud, es el Ujú. psicoanálisis. Pero antes de eso te quiero decir cuál es el segundo regalo que me hizo, Ok. porque mi madre, por supuesto, es una mujer como muchas de ellas, pero muchas son, hay 8,5 millones de mujeres jefes de hogar en Colombia, Mm, 8,5 millones, y 4,5 millones de esas mujeres son madres solteras como la mía. Es decir, son mujeres que sacan sus hijitos solas y el Estado tiene que estar ahí para ayudarles. Cuando yo crecí, no había Estado que me diera la mano. ujú. Era la máquina de coser de mi mamá y la convicción de que había que trabajar y estudiar duro. Y digamos, hay un testimonio de que se puede salir adelante. Por eso estoy aquí hoy conversando Mm, con Laura. Pero eso me obliga también a agradecerle a la vida y a Dios ese milagro de estar aquí. Y cuando la vida te es dada como un regalo, tienes la obligación de hacer algo por los demás, de llenarla de propósito, sí. que es lo que hice en los hospitales públicos, que es lo que hice como socorrista con orgullo. Yo estuve en Armero al otro día de la tragedia, Mm, y en el terremoto de Popayán, y en el terremoto de Armenia. Ha sido mi vocación. Y lo hice también cuando vine a reparar a las víctimas, cuando construí el reconocimiento del conflicto, cuando hice el marco para la paz, cuando me fui a La Habana a desarmar la guerrilla más vieja de América Latina, mm, cuando logramos firmar el acuerdo, hicimos la JEP para que se conociera la verdad. Eso es lo que yo he hecho en estos mm. años. Intentar tender puentes, sanar heridas, hacer acuerdos, que es lo que quiero para Colombia, no ese país dividido en la polarización. Pero su pregunta es muy interesante, muy personal. Hay en la política, en general, Ujú. una necesidad de reconocimiento. Y entonces eso, que yo lo trabajé muchos años con el Qué psicoanálisis, interesante. te lleva a un error enorme de la mayoría de los dirigentes. Y es que se llenan de orgullo en la plaza pública. Y cuando los aplauden y los vitorean, creen que son importantes. No son importantes. Son apenas la representación de las ilusiones de los que están abajo. El que está abajo tiene la ilusión de que alguien lo salve de la pobreza, de la miseria o de la inseguridad o del Mm, atraco o del terrorismo. Entonces se aferra a ese que dice que lo va a salvar. Pero eso lleva al país a errores casi siempre, porque el que te miente y te dice que te va a salvar porque es un Mesías casi siempre te deja frustrado. mm. Entonces no vale la pena escuchar al que se llena de ese ego y de esa De vanidad. esa vanidad. Nadie es importante realmente. El importante es el puesto, el cargo, porque te da una posibilidad de ayudar o de Mm. abusar. Pero el ego, la vanidad, la arrogancia, nace de eso. ¿Pero eso lo aprendiste con el Yo tiempo? aprendí, lo trabajé O sea, en mucho. algún momento te recuerdas a ti mismo, porque mira qué interesante. Dijiste, muchas veces quien se mete en política tiene como un tema de querer llenar un ser reconocido, hay un tema de vanidad, es que es un tema psicológico muy, muy importante, Es el ego. es el ego. Pero ¿te recuerdas en algún momento como sintiéndote de esa manera y cayendo en cuenta de que había un tema personal detrás, tal vez? Lo trabajé mucho en psicoanálisis, pero me salvó de nuevo esto que yo le recomiendo de corazón a las mujeres jefes de hogar que nos vean Ajá. y a las mujeres jóvenes que decidan tener hijos. Mi madre me hizo ese enorme regalo, nunca me habló mal de mi padre. Cuando yo empecé a crecer, a los 5 años o 6, y decía, mamá, ¿y por Mi qué? papá, sí. ¿Por qué todos tienen un papá, otro yo no tengo? Y me decía, Ujú. es que su papá es un médico muy importante que está en otra ciudad ocupado salvando vidas. Entonces, claro, pues era una maravilla. Pues el señor está salvando. Y era cierto, era el jefe de cirugía. Entonces, como me enseñó a ser el mejor, estas son anécdotas muy, Mm, muy personales, pero cuando lo conocí en la adolescencia, yo lo veía una vez al año. Tomaba una flota que era la flota Magdalena, me acuerdo, o Expreso Bolivariano, para ir a Cali, llevándole las notas de fin de año. Cuando terminé el bachillerato le llevé mis notas. El mejor bachiller, el ICFES, el diploma de honor. Él me recogió en la mm. terminal, miró las cosas y dijo, bueno, no esperaba menos. Y yo tenía una ilusión, había conocido en mi adolescencia a Luis Carlos Galán, era el ícono de mi generación, Ujú. porque era, digamos, el nuevo liberalismo, la nueva generación, el hombre que luchaba contra la mafia.
De hecho, lo acompañé como militante hasta que lo asesinó la mafia. Entonces yo quería estudiar ciencia política, pero como el hombre era médico y mi mamá desde chiquito me había dicho, usted tiene que ser médico como él, era muy difícil cambiar. Entonces yo no sabía cómo decirle a ese señor. Mi papá era un hombre grande, con un ojo azul y uno verde. Era como Hulk. Yo me acuerdo, eso era. O sea, te generaba algo de fascinación Y miedo, y miedo. porque era muy grande y una cosa extraña. Entonces yo, y me costaba trabajo decirle papá, pues porque lo había visto 5 veces en la vida. Sí, eso es algo muy Entonces le dije, innato. papá, yo he estado pensando, acaba de tener el bachillerato, en qué estudiar en la universidad. Y me dijo, le ahorro el discurso, o estudia medicina en la universidad donde estudió su padre, no vuelva nunca. Yo tenía 17 años recién cumplidos. No podía, no tenía el coraje de enfrentarme a esa voz tan poderosa de un padre que además me habían entrenado para ganármelo, para ganarme al padre. Entonces terminé estudiando medicina. Por eso soy médico. Ahora, encontré en la medicina la fascinación de servir. Y como mi madre me dijo, él es un hombre que salva vidas, yo siempre lo admiré como médico. Nunca me dio un abrazo, pero me enseñó a curar y me enseñó a sanar. Y yo encontré la fascinación de aliviar el dolor, de salvar vidas, de ser útil. Y ese ha sido el camino de mi vida. Pero digamos en ese tiempo de médico, ¿había algo en tu corazón que te decía que el camino era otro? O sea, que lo que querías Claro, hacer era otra cosa claro, distinta. yo quería, porque a mí, sobre todo en la vida de socorrista, Ah, mira esa pregunta, Laura, no me la habían hecho, pero usted me hace recordar algo. Cuando nosotros llegamos al otro día de la tragedia de Armero, los socorristas, hicimos un hospital de campaña en Guayabal Armero, estuve 3 meses ahí, sí. atendiendo a las víctimas, a los heridos, viendo la tragedia, ese dolor terrible. Y era, por supuesto, la noticia de cómo el gobierno de esa época Ujú. había sido indolente, o sea, no advirtió, no alertó. Le habían preguntado al ministro encargado de eso en esos días, y él dijo, no, eso no va a pasar nada con el volcán. Y yo decía, no puede ser, yo puedo salvar aquí unas vidas de los que rescatamos, de los que se fracturaron, pero el gobierno había podido salvarlos a todos, a los 25.000, a los 30.000. Mm, Entonces, si uno va a un gobierno, puede salvar más gente. mm, Yo tenía 20 años, 19 años cuando pensaba eso. Yo siempre quise hacer eso, pero no era fácil porque venir desde abajo hacia arriba, yo no tenía dinero, ni apoyos, ni nada, ni apellidos, a mí nadie me ha regalado nada. mm. Em, Era solo el trabajo. Hasta que en el 2005 recibí una llamada en mi consultorio de un señor que se llama Juan Manuel Santos, que lo había conocido por otras circunstancias que tenían que ver con un secuestro y con la labor que él tenía en La Paz, en fin. Y me dijo, oiga, médico, estoy haciendo unas listas del Congreso y bueno, me metieron de relleno, métase al Congreso. Y él me metió en la cosa política. Y desde el 2006 hasta el año 2022, 16 años, le acompañé en su propósito de hacer la paz, precisamente para salvar vidas, y a eso fui al Congreso, y eso hice. Mm. Pero luego, claro, ahora la violencia, los grupos ilegales, esa maldición del narcotráfico que hace que haya seres humanos tan crueles como hace unos días poniendo una bomba en el norte del Cauca, asesinando 20 personas inocentes que iban en una buseta de Velotax. A mí me duele que Colombia estuviese condenada a eso porque yo sé que eso tiene arreglo, Mm. pero no va a poder resolverse el problema de la seguridad, ni el problema de la pobreza, ni la ilusión de la paz, con un país dividido donde medio país odia al otro medio. Por eso Colombia necesita, Laura, alguien que sepa primero, que tenga corazón pero firmeza, que sepa hacer la paz. Yo la sé hacer, porque yo sé hacer acuerdos. Yo fui a La Habana a hacerla. Nosotros desmovilizamos la guerrilla más vieja de América Eso te Latina. iba a preguntar, cuando te llama Juan Manuel Santos a hacerte ese ofrecimiento, ¿qué crees tú que vio él en ti? O digamos, ¿cuáles son esos talentos que a ti te han permitido entrar a la política, como tú decías, en un contexto que de pronto era distinto o adverso a tantos políticos que llegan por apellidos, por una trayectoria distinta? O sea, era para ti meterte a un mundo muy novedoso, muy difícil, muy complejo. ¿Qué te permitió a ti? ¿Qué tiene Roy Barreras que le permitió ser el político que es hoy en día? Ganas, deseos, compromiso.
Yo estoy absolutamente seguro que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Ujú. Lo sentí íntimamente en el corazón hace casi 4 años, cuando me hicieron el diagnóstico de un cáncer de colon. Sí. Y entonces yo me pregunté esa mañana, antes de llamar a mi hija, que es médica, a contarle. Como soy médico, sabía que, digamos, un diagnóstico de cáncer es como una condena de muerte con apelación. La apelación es el tratamiento. Pero yo sabía que si no me hacía nada, pues estás muerto en 2 años. Y si el tratamiento sale bien, pues te curas de ese tipo de cáncer. Entonces me pregunté a qué vale la pena dedicarle la vida que me quede. Y lo primero que tú te respondes, porque lo podemos preguntar a cualquier edad, a tu joven edad, Ujú, a cualquier edad, ujú. porque la vida siempre es breve. Si te quedan 20 años o 2 o 50, ¿a qué les vas a dedicar la vida? ¿Qué vale la pena? Lo primero que tú dices es a la familia, ¿no es cierto? A los hijitos. Pero hay más tiempo para dedicarle a otras personas. Entonces, vale la pena dedicarle la vida a salvar otras vidas. Vale la pena cambiarle la vida a otros para bien. Mm. Y eso es lo que se hace en lo público. Yo creo que la vida tiene que tener propósito todas las mañanas y yo, gracias a Dios, me curé. Y ahora me pregunto todas las mañanas. Y usted me preguntó ahora algo sobre esta campaña al principio. Yo eh, esquivé la pregunta. Porque la pregunta, ¿usted cómo se siente en esta campaña? Me dice. Ujú. Una campaña Es donde muy emocional una campaña, es emocional para los electores por el miedo pero para el y candidato para el también. candidato es apasionante. Pero cuando tú estás, yo soy muy franco, Laura, Ajá. aquí entre nos y en el podcast, cuando estás en el 1%, Ujú. entonces la gente dice, ¿usted cómo se siente en la campaña? Si usted no tiene chance de ganar. Y resulta que yo siempre estuve en la vida en el 1%. Cuando yo nací en Las Cruces, las posibilidades de ser presidente del Congreso de Colombia, y además en 2 ocasiones, no eran el 1%, eran el 0%. Mm. Y aquí estoy. A mí nadie me regaló nada nunca. Siempre es posible salir adelante. Si la causa es noble, si vale la pena, si le metes ganas y si sabes lo que hay que hacer. Hay 5 millones de colombianos que hoy no están tranquilos con la polarización. Saben que un país roto, un país dividido por la mitad, no funciona. Y no funciona es que no funciona la seguridad, ni la paz, ni el empleo, ni la economía. Y no hay con qué pagar los subsidios, ni hay con qué pagar la deuda social, ni pagarle a los ancianos, ni los salarios. El país tiene que funcionar. Y para funcionar el país tiene que estar unido, como yo sé hacer eso. A mí me parece apasionante ofrecerle la vida que me quede, que ojalá sea larga, pero por lo menos los próximos 4 años, a unir a Colombia. La gente sabe que donde yo estoy, las cosas funcionan, porque esa es mi tarea. Espero que ese 31 de mayo, yo le pido a la gente más que un voto, le pido la certeza de que Colombia puede ser posible, y no un país imposible, no un gobierno imposible. Colombia es viable, Ujú. tiene más oportunidades que problemas, pero los colombianos aún no han elegido presidente, y la gente tiene la tentación por el miedo a aferrarse a quien lo va a salvar, aunque le mienta. Mm. Aquí hay un candidato que es una caricatura de Bukele, este señor de la Espriella, que promete destripar a la oposición, ofrece violencia, sin ninguna experiencia. Pero la gente cree que él lo va a salvar de la inseguridad y del atraco callejero. No sabe hacerlo, no es capaz. Lo que significaría es la fractura del país, reprimiendo el reclamo social. Serían 4 años de estallido social. Así no funciona Colombia. Claro que hay que recuperar la seguridad. Claro que hay que poner en cintura a los grupos ilegales. Claro que hay que decirle hoy, mientras grabamos, Laura, este podcast, a los crueles del ELN que se atreven a decir hace unas horas que a 4 colombianos que tienen secuestrados los van a, en un juicio revolucionario, a condenar a 5 o 7 años de secuestro. Claro que hay que ir por ellos y hay que decirles que el Mono Jojoy y el señor Raúl Reyes hicieron lo mismo y hoy están muertos Mm. y el Estado sigue aquí. Ese destino no lo quiere nadie. Tienen que renunciar para siempre al secuestro, para poder inclusive hacer posible la ilusión de la paz, porque yo soy un constructor de paz, se necesita un Estado fuerte, legítimo, fortalecer las fuerzas militares, recuperar el territorio
tomar esas decisiones también se hace más fácil con un país unido, pero un gobierno dividido, con una oposición feroz, trenzado en peleas entre políticas. Mire, el Sí. que esté mamado de la política, de la pelea entre políticos, el que esté mamado de la polarización, lo necesito votando por mí el 31 de mayo para hacer que se recupere el control de este país. Roy, en la política hay muchas, uno de los temas constantes siempre es como las grandes traiciones, ¿no? En esta campaña, ¿cuál ha sido esa mayor traición que ha sufrido? Una de las cosas que aprendí, perdóneme, vuelvo a mi madre, por eso le puse el ejemplo de que nunca me habló mal de mi padre, que la traicionó. Y era Sí, una niña claro. sola en el mundo, huérfana de padre y madre. Y llega un estudiante de medicina divino, decía ella, que era más o menos Brad Pitt, y le ofrece la vida, la ilusión, la enamora. Ella le ofreció todo, la embarazó y se largó. Esa es una traición. Y sin embargo, ella nunca me habló mal de mi padre. Le cuento que cuando él murió, 40 años después, ella pidió las cenizas, nunca lo había vuelto a ver. Y la esposa de mi padre, porque él se casó, 2 hijos, le mandó las cenizas Ujú, a la que había sido la novia. ujú. Qué lío para que me las devolviera. Las tuvo en la mesa de noche 3 meses. Y resulta que mi padre me había pedido que las tirara al mar Ajá. y no me las entregaba. Eso sí era un polvo enamorado, o sea, las cenizas. Entonces yo no albergo ningún odio frente a ninguna traición. Le puedo decir que me pareció insólito. Hace 5 años llegaron a mi apartamento Iván Cepeda, que ha sido mi amigo y era mi compañero, con el senador Gustavo Petro, Ujú, que era también mi compañero en el Senado, ujú, a pedirme que apoyara a Petro, porque quería hacer 2 cosas: luchar contra la pobreza e implementar el acuerdo de paz que yo había firmado a nombre del Estado colombiano. Y yo dije, a mí me convocan esas 2 cosas, pero con una condición. Le dije entonces en mi apartamento a Gustavo Petro, con las banderas liberales, porque yo no soy de izquierda, respeto a la izquierda, sus luchas populares, pero yo no soy socialista, ni comunista, ni ujú, marxista, ni de... ujú, No, 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 yo soy liberal. Yo creo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en la separación de poderes, en el equilibrio, en la libertad de hacer lo que usted está haciendo aquí, la libertad de opinión, la independencia de los medios, la propiedad privada, el emprendimiento. Yo creo en eso. Y él recorrió el país conmigo, Petro, con las banderas liberales, ¿usted se acuerda? Hicimos un primer año de gobierno en que yo presidí el Congreso con esas banderas y todas las reformas se pudieron aprobar. Por eso yo no necesito una constituyente para aprobar las reformas, porque yo sé aprobar las reformas dialogando, conversando. Entonces yo apoyé con gusto y con entusiasmo al presidente Petro por su inclusión social que lo ha hecho. Mire, medio país ama a Petro, es la verdad, sí, es una porque, realidad. porque los reconoció a los humildes, a los abandonados, a los que nadie hablaba por ellos. Y la gente tiene la ilusión de salir de la pobreza, que no se puede frustrar esa ilusión. Por eso vuelvo a decir que un país dividido en la polarización tampoco no funciona, no es capaz de sacar a la gente de la pobreza, porque Ujú, ¿con qué plata? Si se quiebra el país, si se quiebra la economía, si no hay crédito en los bancos, si a Colombia nadie le presta, si no hay inversión, ¿con qué plática vamos a pagarle el subsidio a los jóvenes o a las madres comunitarias o a los ancianos? O sea, ujú. yo no quiero eso para Colombia, yo quiero confianza, inversión, que el país funcione. Pero vuelvo, después de que voto por el presidente Petro, a mí me pareció insólito, por decirlo menos, que cuando yo participé en la consulta, para ofrecerle al país esto que yo sé hacer, que es un progresismo moderado, tranquilo, con garantías para todos, sin odio. Él sale y dice que votar por mí era ilegítimo. O sea, prohibió votar por mí, al pacto del que yo soy fundador. Y por supuesto, cuando él, que es el gran jefe, el gran líder del pacto histórico, prohíbe votar por mí, sacó el día de las elecciones, mostró 2 tarjetones solamente para que no reclamaran el mío. Pues a mí eso me sorprendió porque yo creo que además fue un error en la medida en que el centro que yo represento fue lo que le permitió ganar. Bueno, y su capacidad y su liderazgo, ¿no? Él es un líder impresionante. Ni Ujú. más faltaba. Nosotros pusimos los 5 centavos por Pero han peso. hablado después de eso, han tenido Sí, chance de, de conversar así como esa vez en el apartamento. no, yo he hablado con él muchas veces.
Él ha tenido la generosidad de estar en mi apartamento, de conversar. ¿Y Recientemente qué dice? ¿Que por dijo, qué lo hizo? le dijo a otros miembros del pacto, el pacto nació aquí en el apartamento de Roy. Ujú. Él tiene derecho a tener afinidades ideológicas, yo respeto mucho eso. Pero te sentiste traicionado. No, me pareció que fue un error porque además le dejó todo el campo a la derecha. Entonces, la diferencia fue abismal, porque Paloma sacó 6 millones de votos en su consulta, nosotros sacamos apenas 600.000 votos, a pesar de la prohibición. Yo gané esa consulta. Yo, digamos, he ganado todas las elecciones en las que he participado desde el 2006 al 26, incluyendo la consulta, pero con una votación muy baja, porque tenía esa prohibición, ¿no? Eso Ajá. es como, si usted se pone la camiseta del Santa Fe o del América de Cali y el dueño del equipo dice que usted no juega, pues usted no puede hacer goles. Yo me puse la camiseta del PAC, del Frente Amplio, del progresismo, con gusto. Y el dueño del equipo dijo, pues Roy no juega. Entonces, ¿Pero hoy te arrepientes ¿de qué? de haber apoyado realmente de No, corazón a Petro y no, que te hayan no, hecho como esa mala jugada al no, final? no me arrepiento, no, porque la mala jugada no la hice yo. Uno no se No, arrepiente de lo que hacen él. los demás. Claro, pero yo no me puedo arrepentir de lo que hacen los demás. Yo no sé si se habrá arrepentido o no, porque, en fin, son sus decisiones. Pero yo no me arrepiento de haberlo apoyado, no. Y puede que esto sorprenda, pero si nos devolviéramos 4 años Ujú. y volvieran a entrar por mi puerta de mi apartamento Iván y Petro, yo lo volvería a apoyar. Por la inclusión social, por el cierre de la herida social, porque puso eh, la pobreza, la lucha contra la pobreza en el primer lugar. Hay muchos errores. Hay desorden, hay degeneración, hay unos ministros incapaces, hay cosas que yo no comprendo por qué las ha hecho. Hay más promesa que ejecución, pero hay la certeza de que los pobres también tienen derechos y la gente lo sabe. Y nadie les va a arrebatar esa esperanza. Por eso yo soy progresista. Pero la gente tiene que saber que esa esperanza no se puede frustrar. Entonces, yo no voy a permitir, no quiero permitir que les roben esa esperanza en gobierno de derecha. Pero hay que sacar a 16 millones de personas en la pobreza. Hay 2,5 millones de mujeres en el campo que no están en pobreza, sino en miseria. Hay 2 millones de jóvenes, como era yo, en ese barrio popular de Las Cruces, sin futuro. Entonces, se necesita que el país funcione para poder sacar a la gente de la pobreza. Y eso no se hace sin la empresa privada. Eso no se hace sin el emprendedor, sin el empresario, sin el inversionista. Eso no se hace sin respeto y normas jurídicas, sin seguridad jurídica para la inversión. Si se va la inversión, si se va la plata, si se trepa el dólar a 5.000, ya de ayer a hoy ha subido 200 pesos el dólar. Mm. Es decir, la gente puede estar castigada con la inflación y la gente puede perder la esperanza si el país no funciona. Yo sé hacer que funcione y soy progresista, por eso sigo en ese tarjeta. Roy, uno de tus grandes triunfos, pues sin duda fue el proceso de paz. Fuiste absolutamente protagonista en este proceso. Todos vimos y conocimos tu trabajo ahí. Y, y para quienes creían en ese proceso fue una tristeza muy grande verlo caer a pedazos. Emocionalmente, ¿cómo fue ese proceso? Porque cuando uno le ha metido el corazón a una lucha tan importante y logra tener un avance tan enorme como fue la firma del proceso, y se va desvaneciendo con el tiempo y lo van acabando con el tiempo y volvemos a cifras que son cero alentadoras, emocionalmente, ¿cómo ha sido ese proceso? Más allá del tema político, me interesa saber cómo fue, qué sintió el corazón en ese momento de haber entregado tanta vida ahí. No, ¿y qué siento hoy? No, porque a Sí. mí me duele mi país, por eso estoy aquí también. Mm. Yo en lo personal decía, ahora soy un hombre feliz y agradecido con la vida, y no hay nada más feliz que jugar con los nietos o leer. Yo acabo de publicar con Penguin Random House en la Feria del Libro mi segunda novela que no tiene nada que ver con la política, Mm. porque me gusta escribir, pero no soy capaz de estar tranquilo cuando Colombia está intranquila, en el miedo, en la incertidumbre, y cuando yo sé resolver la cosa. Le cuento lo que siento. Mi hija, que tiene tu edad Ujú. y que es médica, les contaba ahora, y que vive en otro país y que no tiene nada que ver con la política, me llama y me dice, papá, ¿qué estás haciendo? Deja de joder con la política. Vente a disfrutar de tu nieta y ya, no jodas A más con eso. descansar.
Y yo le dije, hija, mira, si yo soy bombero y aquí al lado hay un incendio, yo no puedo seguir conversando con Laura aquí en La Lupa, sino que yo tengo que ir a apagar el incendio porque lo sé apagar. Lo sé apagar. Y yo sé apagar el incendio de este país. Yo sé evitar esa división. Yo sé tender puentes. La gente sabe que donde yo estoy las cosas funcionan. Funcionó el proceso de paz. A eso me enviaron a La Habana y funcionó. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos. Fui feliz el día que firmamos el acuerdo porque pensé, como millones de colombianos, que habíamos logrado salvar vidas, la paz. Luego lo echaron a perder en el gobierno del Centro Democrático. Decidieron hacer trizas la paz. Llenaron de miedo y de mentiras a la gente. Hay que decir eso porque es cierto. Dijeron que si votaban por la paz en el plebiscito los niños iban a volver gays, con el rayo homosexualizador. Dijeron esas locuras. Le dijeron eso a los padres y ganaron con el no. Dijeron, Laura, que había una ley que se llamaba la ley Roy Barreras, que le iba a quitar la pensión a los ancianos para dársela a los guerrilleros. Y eso era una mentira grande, pero la gente se dejó engañar porque le sembraron miedo. Dijeron que le íbamos a entregar el gobierno a Timochenko y se lo entregamos a Iván Duque. Entonces, en esos 4 años se abandonó la implementación del acuerdo de paz y los grupos ilegales crecieron. Y en este gobierno, el presidente Petro decidió hacer otra cosa con otro método, que él llamó la paz total. Y como eso no tenía reglas de juego ni marco jurídico, y metió en un salpicón a la ELN y a las bandas de Medellín y al Clan del Golfo, y como si todo eso fuera lo mismo, porque no basta la buena voluntad. Es decir, eh, voy a poner otro ejemplo de mi formación. Yo puedo tener toda la voluntad de sacarte la vesícula si tienes cálculos, pero si yo soy oftalmólogo y no soy cirujano de abdomen, sale Te va a mal ir la mal, cosa. sí. Entonces tenían buena voluntad para hacer la paz, pero no sabían hacerla. El método no funcionó y los grupos ilegales aprovecharon y siguieron creciendo. Esto lo advertí yo hace 3 años y medio. Dije, esto va a fracasar. Y me duele que fracase porque la paz es un derecho y un anhelo. Y yo sé construir la paz, pero se necesitan por lo menos 3 cosas. Un Estado fuerte, legítimo. Nosotros fortalecimos el Estado antes de ir a firmar con las FARC. Un Estado fuerte, un marco jurídico, unas reglas de juego. Que quede claro, por ejemplo, que abandonan el secuestro para siempre, que abandonan el ataque a la población civil y que van a dejar las armas. Estos procesos no tienen marco jurídico, no lo aprobaron, ni está clara la dejación de las armas, y además está la maldición del narcotráfico. Pero bueno, cuando no se sabe resolver el asunto, los problemas empeoran. ¿Qué siento yo ahora? No es la frustración, siento la obligación de ir a apagar ese incendio porque yo lo sé hacer. Y le ofrezco a mis colombianos mi vida, mi conocimiento, mi experiencia, para que el país funcione, para que se genere confianza, para que pueda avanzar el progresismo, para que podamos seguir pagando los subsidios, pero también dándole seguridad a los empresarios, para que crezca la economía. Roy, ¿cómo es tu relación hoy en día con Juan Manuel Santos? Yo tengo un gran respeto por el expresidente Santos. Creo que es un estadista. Se jugó todo su prestigio por la paz. Eh, la última vez que conversé con él, me dijo lo que ha dicho públicamente, ¿no? Yo no me meto en la campaña, no me meto en política, estoy en otros asuntos, ¿no? En los elders, en Premio Nobel de Paz, en temas importantes, en asuntos ambientales. Y él le dije, pero presidente, yo entiendo eso, presidente Santos, pero usted no se mete en la política, pero la política se mete con usted, porque hay mucho odio, ¿no? Entonces hay gente que lo odia. Y de paso me odia a mí, ¿no? De carambola, porque dicen que Santos traicionó a Uribe, y como yo siempre trabajé al lado de Santos, entonces eh, el uribismo más radical se llena de odio. Y yo creo que vuelvo a mi punto. Un país que odie a la otra mitad del país y un ciudadano que vote con odio hace que el país sea ingobernable, que el gobierno que gane no pueda funcionar bien. Y yo creo que no hay que odiar a nadie. Y yo creo que hay que darle garantías a todos. Yo entiendo y respeto a quienes militan en el uribismo. Yo soy el autor del Estatuto de la Oposición, que no se había aprobado en 25 años. Porque respeto la oposición. Es una de las 111 leyes que hice. Perdóneme esa cuña, pero yo he sido el senador que en la historia más leyes ha aprobado en la historia del Congreso.
De todos los cargos relevantes que has tenido, ¿cuál ha sido el que más emoción te ha dado, el que más satisfacción personal te ha dado? El de taxista Ah, fue un trabajo divertidísimo. Yo lo recuerdo con gran cariño. Bueno, tal vez porque era la primera vez que yo tenía plática en la mano. ajá. O sea, cuando yo era mesero o panadero, bueno, me pagaban un salario, unas comisiones. Pero en el taxi, si no había para la leche, pues yo hacía una carrerita. Y las carreras más chéveres eran a los aeropuertos en las madrugadas Ajá. y a los moteles tarde en la noche, porque los infieles no reclamaban las vueltas por el afán de bajarse rápido. Y además me ayudó a pagarme mi carrera y fueron 3 años que yo recuerdo con mucho cariño. Mm. Yo le agradezco mucho a ese oficio. Ahora, le voy a decir cuál me parece el más emocionante, tal vez. Bueno, yo nunca he sido ministro ni he estado en ningún gobierno, a pesar de lo que dicen en las redes. Ujú. La única vez que he sido funcionario público es ahora, cuando le cuento otra infidencia. Yo le dije al presidente Petro, le quiero ayudar a gobernar, porque yo sé tender puentes, como había Sí. hecho el primer año, para que no se destruya la coalición. Pero él no, él decidió que me fuera de embajador en Londres. La carrera más larga que he hecho en mi vida, de taxista nunca pensé que iba a llegar a Londres. Una experiencia rarísima. ¿Por qué rarísimo? Porque imagínense que yo, ¿Cómo fue? le voy, Cuéntame. le voy a decir por qué, Sí. mire la diferencia. Mientras yo estaba acostumbrado a desayunar en Matatigres, que era el desayunadero de los taxistas al sur, eso sí era comida. Papas, carne sudada, arroz, tajada de plátano, dos huevos fritos encima, a las 5 de la mañana después del turno de taxista. Eso sí se me hace Una agua la belleza. boca. Comparado eso con las cenas en Buckingham, donde había que disfrazarse de pingüino con un sombrero de copa y Pero no lo disfrutabas ni un poquito. me parece rarísimo. Yo disfruto la vida, disfruto esta conversación, disfruto el amanecer, disfruto cada mañana y quiero compartir eso con la gente. La gente se queja, con razón, de los problemas que tienen, pero se levantan en la mañana, usted caminó, abrió los ojos, pudo saborear un vaso con agua, pudo saborear su café. La vida es bella, agradezca eso. Entonces yo agradezco todas las experiencias y me parecieron rarísimas. Que si me, Rarísimo. si me sentía cómodo con eso, no. ¿Sabe qué aprendí yo? Ajá. En Londres, como quizá usted sabe, eh, los vehículos, los carros tienen el timón a la derecha Sí, sí. y se conduce por la izquierda, al revés de lo que hacemos en el resto del mundo. Y yo aprendí que así hay que gobernar a Colombia, con el timón a la derecha, pero por el carril izquierdo, por el carril de las luchas sociales, pero con la firmeza para traer el orden y la seguridad. Aprendí eso manejando. Pero, o sea, con el timón a la derecha, ¿quiere decir que el timón a la izquierda no tiene la firmeza que sí tiene la derecha? ¿O cómo así? Quiere decir que si se va por el carril de la derecha, se atropellan las luchas sociales. Gana el egoísmo, gana el miedo, gana la opresión, porque la derecha es autoritaria y, y es un retroceso cultural. La derecha le quitó el voto a las mujeres, la derecha esclavizaba a los negros, la derecha acumuló tierras. Fueron las luchas populares en Colombia, el liberalismo popular, fueron las mujeres sufragistas inglesas, Ujú. fueron los sindicatos norteamericanos, fue Martin Luther King, los que lograron avanzar en las libertades. Entonces allí hay un camino que hoy se conoce como la izquierda, pero en Colombia era el liberalismo popular, que era el de mi abuelo Tito, que era eso, un campesino liberal. Ahora eso se llama el PAC. Pero si no hay orden, si no hay firmeza en el Estado, si no se pone en cinturón a los delincuentes, a los criminales, a los secuestradores, hacen lo que les da la gana. Eso es el timón a la derecha, esa es la firmeza. Un conductor tiene que tener la mano firme en el timón, pero tiene que ser capaz de tener visión de largo plazo y tiene que tener la suficiente sensibilidad social para saber que no vale la pena ningún gobierno si no le ayuda a salir adelante al que lo necesita. O sea, que la experiencia de embajador, así como fascinarte, fascinarte, No, 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 fascinante, nada. No, 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 no. Yo estaba loco por devolverme y me devolví. De ujú. hecho, allá se quedaron varios O sea, en esa embajador, que no te vuelvan comodidad. a mandar. No, 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 a mí me gusta es ayudar, servir. En los servicios de urgencias de los hospitales, yo fui profundamente feliz.
Ujú. porque era muy útil. A mí me llamaban a resolver los casos. Entonces llegaba la persona con la fractura, el accidente, el balazo, el infarto, la persona con el intento suicida, que tú le haces un lavado gástrico y logras salvar esa vida, el niño que tiene una convulsión y logras controlársela. Entonces tú terminabas cansado de turnos de 24 horas, a veces de 36 horas, en el Hospital San Juan de Dios de la Autúa, en la Misericordia, en la Samaritana, en el Hospital Departamental en Cali, en el Joaquín Paz Borrero, en muchos hospitales. Eh, pero eras útil, Mm. sentías que podías ser útil. La política es muy ingrata porque aunque tú haces cosas, y yo reconocí el conflicto armado en la ley de víctimas, hice el marco para la paz, creamos la JEP para que se Ujú. conociera la verdad, Ujú. para que recuperaran las madres de Suacha en las fosas comunes los cadáveres de sus hijitos asesinados, siendo campesinos inocentes. Y aunque eso es útil, es muy ingrata la política por el odio. Entonces, en las redes sociales, que son unas bodegas terribles, te acusan de un montón de cosas insólitas que no has hecho. Pero las bodegas te insultan, te difaman, y hay mucho odio allí. ¿Eres siempre una persona positiva o a veces con este tema del odio, de lo que implica estar en la jugada política, tienes momentos difíciles emocionales? O sea, la política creo que toca unas aristas tan profundas como el alma que quien no es fuerte emocionalmente la pasa muy mal. Cómo es tu emocionalidad? Sí, bueno, y digamos, y quien no tiene fe, ¿no? Como he compartido ahora, como yo creo que la vida es una bendición, es un regalo. A mí no se me olvida que un día todos estaremos muertos, yo también. Y ese día no podré conversar, Mm. ni podré reír, ni podré oír música. Hoy puedo, gracias a Dios, gracias a la vida. De manera que yo no soy sino agradecido, pero yo quiero que otros también puedan oír música y tener con qué comer y sacar a sus hijitos adelante. Yo quiero que esas madres cabeza de hogar tengan una jornada laboral más reducida para que puedan llevar el niñito a la escuela y que haya escuela. 6 de cada 10 niños no tienen educación preescolar. Entonces a mí me llena de motivos hacerlo y quiero ofrecer mi vida a eso. Por eso estoy ahí. Por eso sigo en ese tarjetón. Me dicen, ¿usted por qué sigue? Porque yo sé hacer la tarea, la quiero hacer. Y en cambio los extremos rompen el país en dos y sería un gobierno imposible y un país imposible. Roy, ahorita que hablabas de la enfermedad, ¿qué te enseñó esa enfermedad? Uy, mucho. Me recordó que todos vamos a morir. Me recordó, yo no soy capaz de tenerle miedo a la muerte por fe, pero le dije, yo escribí un libro sobre eso que se llama Bailando con la muerte. Y compartí la experiencia. Le dije, mire, si usted no cree en Dios, es agnóstico, que lo respeto, crea en los filósofos griegos, Mm. que nos enseñaron que la muerte es un problema de los que se quedan, porque tú no vas a conocer tu propia muerte. Así que vive la vida, carpe diem, decían los romanos, vive cada día como si fuera el último. Somos lo que hacemos, no lo que tenemos, no nos llevamos nada el día de morir, no nos echan nada en el ataúd. ¿Qué queda lo que hemos hecho? El árbol que sembramos, la risa que provocamos, el alivio del dolor que hicimos, la vida que mejoramos de otro. Lo Mm. que queda es el testimonio, la alegría, lo que has construido. Entonces yo vivo con entusiasmo, que significa con Dios adentro, pero también con la certeza de que no voy a resignarme a que mi país, que es el que me ha dado todo, se vaya por el despeñadero y por el abismo de la polarización y del extremismo y de la división. Yo quiero frenar el país antes de que se vaya al abismo. Aún estamos a tiempo. No se ha elegido el presidente. Ujú. Voy a pedirles que se imaginen una balanza. Una balanza tiene dos platos y hoy pareciera que no hay sino izquierda y derecha, petrismo, uribismo, pero la balanza necesita un eje, un centro, porque si no se cae la balanza. Yo soy ese centro, yo soy ese eje. Donde yo estoy hay equilibrio, pero los necesito el 31. Necesito su voto para garantizar el equilibrio en este país. Roy, el otro gran abanderado del centro, Sergio Fajardo, ¿cómo están ustedes por estos días? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se la llevan? ¿Qué opinas de Yo lo que creo él ha que, hecho en esta yo campaña? creo que Sergio Fajardo es un profesor honesto, yo creo que es un hombre decente, no lo conozco mucho. Eh,
lleva 4 campañas presidenciales. Yo llevo una y creo que no haré otra. ¿No? No, porque hay vida más allá de la política. Primero porque quiero ganar. Estoy pidiéndole a 5 millones de ¿Cómo colombianos así? O sea, que me la den la última campaña, oportunidad. Roy. Pues es que no hay reelección. Entonces, como yo quiero ganar y gobernar bien a Colombia para todos, pues obviamente no voy a volver a gobernar. Pero si no ganara, tampoco. Yo quiero escribir más, quiero reír más, quiero servir de otras maneras, quiero ser equilibrio, quiero estar allí para ayudar a equilibrar, a organizar, a darle garantías a todos, porque yo sé hacer eso. Pero Sergio Fajardo me parece un hombre honesto, Claudia López también. Creo que es una mujer formada, valiente. Es curioso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hoy, mientras conversamos, otra persona a quien le tengo cariño, que es Luis Gilberto Murillo, está renunciando a esta hora, mientras Sí. conversamos, para sumarse a Iván. Y yo me pregunto, ¿por qué ni Sergio, ni Claudia, ni Luis Gilberto, ni Roy eh, logramos generar la pasión que generan los dos Extremos. extremos? Es por el miedo, porque nosotros no queremos sembrar miedo, nosotros queremos evitar el odio, queremos que Colombia tenga un gobierno que una, que sane heridas, un país que funcione. Solo un país unido funciona. Yo insisto en eso, un país dividido colapsa, no funciona. Y entonces no funcionan ni los servicios públicos, y puede haber un apagón si no se invierte en energía, si no se saca el gas, y entonces no funciona la seguridad, y entonces no hay inversión, y entonces no hay crédito en los bancos, y entonces el dólar se dispara, y entonces el emprendedor, no, el negocio le fracasa porque no llegan clientes, y los hoteles se desocupan. No funciona el país, yo quiero que funcione. Sigo en ese trayectoria, porque yo sé que el país puede funcionar conmigo. Pero entonces, digamos, plan, como, no sé si llamarlo plan B, pero opciones si no ganas, que decías ahorita, te quieres dedicar a escribir, es algo que has descubierto que te gusta hacer mucho y no sobre política necesariamente. Yo escribí un par de libros de poemas, uno haciendo un homenaje a un colombiano bellísimo que se llama Jesús Abad. Ujú. Jesús Abad, el fotógrafo del El Testigo. Sí. Es un hombre maravilloso. Ese hombre es pura bondad. Me reconcilia con la humanidad. Chucho se ha recorrido el país plasmando en sus fotografías el dolor de las víctimas, de todos los victimarios, de las víctimas de la crueldad de las guerrillas, de la crueldad del ELN, de las FARC, de los paramilitares, de agentes del Estado, para recordarnos que hay gente que sufre y que la paz es posible. Entonces yo cogí un número de fotografías de Chucho y a cada una le hice un poema en un libro que publicó Editorial Planeta, que se llama Que la paz sea contigo. Sí, a mí me gusta escribir, em, pero Esa sería tu opción, si no ganas. es que yo igual escribo siempre. Es Siempre, decir, pero digamos, yo quisieras estoy de dedicarte candidato más de lleno. presidencial y acabo de publicar mi segunda novela, que además es el fruto de mi trabajo de grado de mi maestría en literatura creativa en la Universidad de San Juan. Ay, qué lindo, Yo soy escritura. sociólogo, yo soy escritor, yo hice una maestría en Derecho, a mí me gusta estudiar. Pero Roy, ¿quisiera ser parte del gobierno de Iván Cepeda? Quisiera que Si Iván gana. Cepeda fuera parte de mi gobierno. Es un hombre honesto, es un hombre coherente, con una gran convicción. ¿Qué me preocupa? Mejor dicho, Mm, me preocupa que un gobierno solamente de la izquierda genere la división inevitable, o sea, una oposición feroz que la ha padecido Petro y la padecería Iván. Si exacto, no que hay te quien decías le ahorita. tienda puentes, ¿no? Ajá, Si no hay sí. quien genere confianza. Y me preocupa que ese gobierno no pueda reactivar la economía para poder pagar los subsidios, para poder pagarle a los maestros, para poder repotenciar 140 helicópteros que se necesitan, comprar 10.000 drones con inteligencia artificial para cuidar las ciudades, los barrios de Colombia y evitar el atraco, el asalto, para poder hacer las reformas. Un gobierno dividido con una oposición feroz no puede hacer reformas. Ni siquiera le funcionaría la constituyente. Le podría pasar lo que pasó en Chile, Ujú. que el presidente Boric, izquierda, presentó una constituyente, pero como era de medio país y no de todo el país, se le hundió. Entonces, eso me preocupa. Y yo creo que si uno sabe tender puentes y sabe gobernar para todos, yo siento la obligación y el deseo y la pasión y la alegría de ofrecerle a los colombianos mi experiencia y también a Iván. Y yo siempre dije, Colombia necesita un gobierno de centro izquierda, ojalá con él, Ajá. juntos, no importa en qué orden. Roy, ya se nos va a acabar el tiempo, pero no puedo no preguntarte sobre el amor, porque es un tema que nos gusta mucho acá. ¿Qué tan romántico eres? ¿Cuántas veces te has casado? ¿Esta Bueno, última fue cuál?
¿La Esa es, tercera? esa es una pregunta complicada porque son dos cosas distintas, ¿no? Ajá. Es decir, tengo que decir que estoy felizmente enamorado. Eh, Claudia ha sido una bendición para mí. Eh, y es un matrimonio reciente. ¿Cuándo se casaron? Llevamos Mm, 3 años, 3 años. vamos a cumplir. Yo he creído siempre en él. Me casé muy joven la primera vez, casi a los 20 años. Chiquito. Cuando tenía 30 años yo ya tenía 3 hijos. Hoy me parece una locura amorosa, pero una locura porque yo veo un chico de 28 años que es un muchacho y cómo va a tener 3 hijos. Y me obligó a trabajar muy duro, pues, porque yo hacía turnos de noche, yo tenía que sacar adelante los hijos, en fin. Mm, Pero bueno, cuando uno se casa tan joven las cosas no siempre funcionan. Y ahora creo que esta relación será una relación para toda la vida. ¿Por qué? Porque es una relación donde no hay ambición distinta a ser felices, acompañarnos. Claudia no tiene ninguna ambición personal, ni yo tampoco. Yo no soy hombre rico, nunca quise serlo, no lo soy. Voy a vivir de mi jubilación. Me jubilé ahora en noviembre, que cumplí 62 años. Ella es una mujer trabajadora, somos hoy en día lo que se llama clase media y estamos contentos con eso. Entonces, como tomamos la decisión de ser felices juntos, pues eso es fácil, es salir a caminar de la mano. Mm. ¿Sabe que eso sí lo aprendí en Londres? Eh, Salir a caminar a cualquier hora de la noche con total seguridad de que no te atraquen. Yo quiero eso para Colombia. Salir de la mano de la persona que amas. Y de paso, una razón que no resisto, usted me está preguntando por el amor, que tiene que ver con mi posición liberal. La gente tiene derecho a amar al que le dé la gana y a meterse en la cama con el que le dé la gana. Es decir, es el respeto por las decisiones, por la libertad de género, por la comunidad LGTBI. El Estado no tiene por qué prohibir eso. Lo digo porque sectores de la derecha llegaron a decir que tener diversidad de género era un pecado, una enfermedad, y que por eso el acuerdo de paz era malísimo. Y hoy están, fíjese una cosa curiosa, sectores de la derecha, eso no es mi asunto porque es la campaña opositora, pero están acusando a la candidata Paloma Valencia porque puso de fórmula a un hombre gay, como si eso fuera malo o bueno por naturaleza. Eso no tiene nada que ver con la capacidad del individuo. Una persona puede ser heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, lo que quiera, y ser brillante en su trabajo o ser pésimo en su trabajo. Pero entonces la pregunta, ¿te pareció mala decisión de Oviedo Bueno, no, aceptarla? esa es una pregunta para Paloma Valencia cuando usted la haga. No, pero A mí lo que me parece es que fue un error del presidente Petro haber impedido que yo pudiera convocar al centro, porque entonces el centro dijo, bueno, toca irse para un si lado o Roy el ya otro. no está en el corazón del progresismo, ya no puede ser el presidente del pacto, porque el dueño del pacto dijo que no, el dueño del equipo de fútbol dijo Roy no juega, entonces busquemos el centro. Y terminaron votando 1 millón de ellos por Oviedo, que no era centro. A mí me parece un señor simpático, divertido, pero él toda la vida ha sido uribista, de María del Rosario Guerra. Y votaron allá. De hecho, allá están gente que nos acompañó en nuestro gobierno de Santos. Allá está Mauricio Cárdenas, que fue nuestro ministro. David Luna, que fue nuestro ministro. Sí, hay muchos O sea, antiguos. Galán, que nos acompañó en la defensa de la paz. Terminaron atrapados allá, en el uribismo. Yo no, yo sigo donde he estado siempre hace 17 años. Yo soy liberal socialdemócrata, soy centro, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Tercera vía, para los que quieren conocer el origen ideológico. Liberal, como era ese campesino liberal que está enterrado en la vereda del Palo, en Caloto, que se llama Tito Montealegre, mi abuelo, que reclamaba un pedazo de tierra y por eso lo asesinaron. Ese era un abuelo liberal, era el héroe de mi infancia. Yo no lo conocí, pero mi mamá decía, usted tiene que ser como su abuelo Tito, liberal. Puedo decir lo que ella me decía Por en este favor. podcast. Obvio. Su abuelo decía, hay que ser puto liberal y macho. Y yo me quedo con lo de liberal.
porque lo demás es, digamos, esa cultura machista. Dios mío, fuerte, era una connotación fuerte, Era qué el bestia. dicho de los Sí, campesinos sí, sí, liberales, sí, ¿no? sí. Que además estaban en la violencia liberal conservadora. Entonces también se mataron los campesinos estúpidamente. Mientras los jefes liberales tomaban whisky, los Nosotros, sí. campesinos se mataban. Por eso mataron a mi abuelo. Yo no quiero que nos sigamos matando. Somos hermanos, hijos de la misma tierra. Colombia tiene riqueza debajo de la tierra. Laura, estos micrófonos y los teléfonos móviles y estas cámaras no funcionan si no hay cobre, Mm. si no hay minerales estratégicos, si estamos llenos de minerales estratégicos. Saquémoslos de la tierra para que la gente tenga con qué comer, para darle crédito al campesino, para reconstruir el IDEMA, para comprar la cosecha en lo que vale, para que el campesino tenga vida digna. Yo creo que Colombia tiene futuro. Yo quiero gobernar este país, que sea así. Roy, se pasa muy rápido el tiempo conversando contigo. Siempre cierro las entrevistas, aunque has dicho muchas frases muy buenas y que ya tengo anotadas mentalmente para cuando nos sentemos a editar esa conversación. Pero cerremos con una, no sé si tengas una gran frase, un gran lema, un gran tema que te repitas y que quieras dejar hoy para cerrar esta conversación. Colombia no está condenada al abismo de la polarización. Colombia no está condenada a ser un país roto, partido por la mitad, que no funciona. Ujú. Nada que esté roto funciona. Todavía estamos a tiempo de un gobierno que una al país para conducir a Colombia hacia un cambio que todos queremos, un país que funcione. Roy Barreras, gracias por haber estado en La Lupa. Espero verte muy pronto desde el lugar que sea y Hacemos la lupa podamos, en la Casa Nariño. bueno, si me invitas, yo feliz. Muchas gracias, Laura. Gracias por haber Gracias a estado los acá. internautas.